busque la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero áreas al respecto. Vamos a capítulo 16, versículo 1 y 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Mire qué advertencia, qué orden más extraña la que Dios le da al profeta. Una prohibición de no casarse, una prohibición de no establecer un hogar. A los profetas les tocó una vida bastante difícil en muchas ocasiones. Ellos tuvieron que padecer, tuvieron que negarse a muchas cosas. Y al profeta Jeremías Dios le dijo: aquí no vas a tener la oportunidad de tener un hogar o la estabilidad de un hogar, ni tampoco vas a tener la posibilidad de buscar el placer temporal por medio de engendrar hijos. No teniendo una esposa, pero bueno, teniendo una que otra relación, sin un matrimonio establecido y teniendo descendencia. No lo vas a hacer. Ahora vemos que el profeta en realidad es advertido que no haga algo porque Dios quiere impedir que él padezca. Hay que entender esto. Cuando Dios nos manda algo es para nuestro bien. Puede parecer extraño, ¿verdad? Así nomás a simple vista y apartado el texto del resto. No vas a tomar para ti mujer. Dios quiere que él viva soltero, que él no disfrute del amor, que él no se enamore, que él no tenga la estabilidad y la seguridad y el calor de un hogar, tener a una mujer junto a él, la satisfacción de hijos. No, no es que Dios le esté queriendo negar el deleite. Dios está queriendo librarlo del dolor que le causaría ver a sus hijos sufriendo, porque lo que viene a continuación sobre Judá es sufrimiento. Entonces entendamos esto: cuando Dios dice no, es para nuestro bien. Cuando Dios nos prohíbe algo, es porque Él quiere librarnos del sufrimiento. Así que Dios le prohíbe que tenga mujer y que engendre hijos, pero la meta de Dios es librarlo del dolor que le causaría por el sufrimiento de sus hijos. Y eso se entiende a partir del verso 3. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán. No serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Dios revela que la maldición y la calamidad que viene será muy grande. Y por esta razón Dios le dice al profeta que no tenga mujer, que no forme un hogar y que no vaya a engendrar hijos, porque su juicio viene. Dios advierte que eso se va a cumplir, y Dios quiere que el profeta sea librado de esos padecimientos, porque esos padecimientos van a alcanzar a los padres, a las madres y a todos los hijos que nazcan en ese lugar. Ahora, la descripción que vemos aquí del padecimiento es algo terrible. Yo veo aquí una descripción horrible, que aunque nosotros vivimos en un país lleno de violencia, con mucha mortandad, no se asemeja a lo que sucedió ya en Israel, a lo que le pasó al pueblo de Israel, a lo descrito en el libro de Lamentaciones por el mismo profeta Jeremías, donde dice que las vírgenes fueron violadas, dice que los niños estrellados y una gran mortandad, una gran destrucción. Ese nivel de padecimiento que Dios permitió o que Dios trajo por causa del pecado del pueblo, era la consecuencia, era el castigo, era el juicio por causa del pecado. Y yo creo que Dios quiere usar esa figura
para poner en la mente del pueblo y de la humanidad en general que la paga del pecado es muerte. Y que aunque a nosotros nos parece terrible ese cuadro, más terrible es la condenación eterna. Aunque a nosotros nos puede padecer horrible, a mí en lo particular me impacta pensar, hermano, gente muriendo de dolorosas enfermedades, o sea, gente gimiendo, gente gritando, gente sufriendo. Porque una cosa es morirse de un ataque al corazón, ¡pum! Una cosa es morirse, estaba dormido y le dio un paro respiratorio, se quedó ahí, se murió. Pero morirse de dolorosas enfermedades significa que sus órganos están deshaciendo, hay padecimiento, hay mucho dolor, no le pueden quitar el dolor con ningún tratamiento y la gente está queriendo morir si no puede. Y esto nos habla de un padecimiento antes de morir. Pero luego dice, no van a ser plañidos ni enterrados, o sea, no va a haber quien los esté velando, ni lamentando por su muerte, ni que estén sepultando sus cuerpos. ¿Por qué? Porque iban a ser tantos los muertos que los cadáveres iban a estar incluso en las calles. Y nosotros no hemos visto eso en la manera en que es descrito y que sucedió con el pueblo de Israel. Y miren la frase más terrible que se ocupa: serán como estiércol, o sea, desechados. Ser vistos como nada, ni siquiera como basura, sino que como estiércol sobre la faz de la tierra, muertos por el hambre, muertos por la espada. ¿Se imagina usted que hayan tantos muertos en un lugar que nadie pueda ocuparse de enterrarlos? Porque hay tantos muertos que a nadie le interesa o nadie puede ya estarse ocupando de enterrar los cadáveres. Y es lo que Dios está describiendo aquí. Gente muriendo de enfermedades dolorosas, gente que no iba a ser enterrada. Y se imagina usted ese montón de cadáveres. Imaginémonos una aldea, un lugar X, donde los cadáveres están ahí y los perros están comiendo a la gente. Y sopes están bajando, así como los sopes se comen a los perros en las carreteras o a cualquier animal muerto. O cualquier animal está llegando para comerse los cadáveres de los seres humanos. Eso es lo que Dios le dice a Jeremías que va a suceder con su pueblo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esta imagen tan grave? Porque Dios quiere que el pueblo entienda que la paga del pecado es muerte. Y más adelante Dios les aclara que esa es la razón por la cual esto vendrá. Verso 5. Porque así ha dicho Jehová: no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Morirán en esta tierra grandes y pequeños, no se enterrarán, ni los plañirán, ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos por ellos, ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre. O sea, Dios está hablando de que ese tiempo de luto va a ser tan grave que nadie va a poder ocuparse de estar lamentando la muerte de otro, porque él mismo va a estar padeciendo probablemente de la enfermedad, del hambre. Va a ser tanto el sufrimiento, va a ser tan generalizado el sufrimiento y la muerte, que al final la gente va a estar como amontonándose de cadáveres. Los lugares, las ciudades van a estar llenos de cadáveres y nadie iba a estar lamentando por ellos. Y Dios le prohíbe al profeta que él mismo participe de ir a lamentar, de ir a dar condolencias. ¿A qué va uno a los entierros? A tratar de animar a los dolientes, ¿verdad? A decirle: fortalezcas en el Señor, confíe en el Señor, pero particularmente cuando tenemos la esperanza de que les volveremos a ver si son cristianos, ¿verdad? Pero cuando no es cristiano, ¿y qué esperanza se le da a la gente? No hay ninguna esperanza que darle a la gente. Y aquí Dios le prohíbe al profeta que él vaya a la casa de luto, que él vaya a lamentar, que él vaya a consolarlos, porque es como que les diga, mira, como que Dios le diga a Jeremías: mira, yo he quitado mi paz de sobre este pueblo, yo no lo voy a consolar, así que quiero que tú tampoco vayas a consolarlos. Se le ordena al profeta que se alinee con los propósitos divinos. Se le ordena al profeta que así como Dios está actuando como con esa indiferencia, pues también el profeta tiene que actuar con esa indiferencia, porque el pueblo tiene que recibir las consecuencias de su pecado. Y Dios muestra que su misericordia está suspendida sobre el pueblo cuando en el verso 5 dice: yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades.
Ahora, nosotros sabemos que parte del carácter de Dios es que Dios se deleita en hacer misericordia. Pero podemos aprender a través de esta escritura y a través de estos eventos que aunque Dios anuncia el juicio, siempre se anticipa y proclama que va a tener misericordia. Pero entendamos esto: el tiempo de juicio es un tiempo donde la misericordia queda suspendida. La misericordia se pone a un lado porque es tiempo del juicio. Ahora, qué bueno, hermanos, que la palabra de Dios dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y aunque se merezca juicio, muchas veces, la mayor parte de veces, Dios trae su misericordia y el juicio es detenido. ¿Cuántos están aquí por la misericordia de Jehová? Es lo que dice Jeremías en Lamentaciones. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Mire, aún si Dios nos deja por causa de nuestra desobediencia, de nuestro pecado, no nos deja del todo, no nos deja completamente, ¿no? Porque si Él nos dejara, el enemigo nos haría pedazos en un día. Si Él nos dejara completamente, hermano, si Dios no estuviera por nosotros poniendo límites al enemigo, el enemigo hace tiempo nos hubiera destruido. Pero Dios no nos paga conforme a nuestras obras. Y Dios no permite que el enemigo se huelgue, que el enemigo se ensañe sobre nosotros. Pero sí podemos aprender a través de esta declaración de Dios que Él mismo, que se deleita en hacer misericordia, puede, y lo ha hecho, suspender temporalmente la misericordia cuando es el tiempo del juicio. Así que Dios muestra que su misericordia, sus piedades y su paz Él la ha quitado del pueblo. Al profeta también se le ordena algo más en el verso 8. Asimismo, no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y en vuestros días toda voz de gozo y toda voz de alegría y toda voz de esposo y toda voz de esposa. Mire, al profeta se le prohíbe que él vaya a dar consuelo, porque él es el representante de Dios, él es el vocero de Dios. Así que él tiene que actuar indiferente. Él tiene que anunciar el juicio, él tiene que proclamar el pecado del pueblo, declarar el pecado del pueblo, y él tiene que mantenerse como vocero y como representante de Dios, con esa indiferencia y con la dureza que Dios está mostrando, por causa de la cual él está trayendo el juicio sobre su pueblo. Pero aparte de eso, como habrán algunos pocos, mientras todo este juicio se ejecuta, que están disfrutando de la vida, no los ha alcanzado la enfermedad, la muerte todavía, Dios le prohíbe que entre en casa de banquete. O sea que el profeta no puede disfrutar, el profeta no puede participar de los deleites o de las satisfacciones temporales que algunos tienen. Dios le prohíbe al profeta sentarse a comer o a beber con los que tienen comida. Dios le prohíbe y le dice que la razón es que él viene a ser como un símbolo que está mostrándole al pueblo de que Dios está quitando, Dios está removiendo toda causa de gozo y de alegría en medio del pueblo. Entonces, la abstinencia del profeta de ir a comer, de ir a un banquete, de darse una gran comida, de participar de un all you can eat, es debido a que Dios quiere usar al profeta como un símbolo de que todo el gozo y toda la alegría va a ser quitada. Y así como el profeta no puede participar de todo el bien o de los deleites temporales que tienen algunos, nadie al final va a tener gozo, porque Dios va a hacer cesar toda voz de gozo, toda voz de alegría, toda voz de esposo y toda voz de esposa. O sea que Dios está haciendo ver que el cuadro del sufrimiento y del padecimiento se complementa a través de que no va a haber ninguna razón para poder gozarse. Verso 10. Y acontecerá que cuando le anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos. Mire, Dios le revela al profeta lo que el pueblo va a hacer. Le revela cómo va a reaccionar el pueblo. Le revela lo que el pueblo va a decir y luego le dice lo que él tiene que decirle. Esto es el privilegio de los profetas. Los profetas caminaban en la revelación de Dios. Así que Dios le revela. Cuando tú le proclames al pueblo todas estas cosas, estos juicios, ellos te van a preguntar.
¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? Ellos te van a preguntar, ¿qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirás, le dijo el Señor al profeta Jeremías, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron. Y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Yo creo que este pasaje, desde el verso 10 hasta el verso 12, se puede dividir en dos puntos muy importantes, y este es un punto realmente central en este capítulo, en el que tenemos que detenernos un poquito. El hombre siempre pregunta ¿por qué? Cuando algo malo viene, cuando algo malo nos sucede, muchas veces nosotros nos preguntamos ¿por qué a mí? Es normal que exista esa pregunta. Si surge un accidente, si surge algo malo, si surge una pérdida, es normal que surja la inquietud. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué es lo que yo he hecho? Y eso como que revela nuestra ignorancia o nuestra presunta ignorancia de que nosotros no somos fieles a Dios. Por ejemplo, hay creyentes que piensan, ¿por qué Dios no me prospera? ¿Por qué Dios no me bendice? Y puede hacer que Dios pueda revelarle una gran lista de qué es lo que está estorbando su vida. ¿Qué es lo que está estorbando su bendición? ¿Qué es lo que está estorbando la gracia y el favor de Dios que están realmente disponibles según la voluntad general de Dios? Pero esto muestra que por naturaleza el hombre siempre pregunta por qué, y casi siempre, a excepción de cuando es el enemigo a quien hay que resistir con la autoridad, casi siempre la respuesta será que es por causa del pecado. En Isaías 59, verso 1, verso 2, la palabra dice que la mano de Dios no se ha cortado para salvar. Dios no ha perdido su poder. ¿Cuántos saben eso? Dios todavía puede levantar a los muertos. Amén. Dios todavía puede darle vida a los muertos. Dios puede cambiar las circunstancias en un instante. Pero en el verso 2 revela, pero vuestras iniquidades han hecho una división. Entonces el pecado siempre es causa de no poder accesar la bendición de Dios. Y nosotros, aún viviendo en pecado, aún siendo desobedientes, aún siendo infieles, todavía nos atrevemos a preguntarle, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué no recibo? ¿Y por qué esto y lo otro? Y lo aprendemos aquí cuando vemos que el pueblo, aunque han vivido en pecado ellos, y aunque sus padres vivieron en pecado, ellos todavía están como aduciendo ignorancia de la causa del juicio de Dios. Y la Biblia dice que la maldición nunca viene sin causa. La Biblia establece, o Dios estableció, que habían bendiciones por causa de la obediencia, que habían maldiciones por causa de la desobediencia. Pero como Dios se anticipa al hombre y sabe que el hombre va a actuar de esta manera, Dios pone en la boca del profeta la revelación de la respuesta y le dice, les vas a decir, sus padres me dejaron, sus padres se convirtieron en idólatras. Y ustedes han hecho peor que sus padres, porque ustedes me han dado la espalda, se han apartado de mí, y cada uno camina en la imaginación de su corazón malvado y no me oyen. Y entonces yo me detuve en esto. ¿Por qué es que en el verso 12 Dios le dice, ustedes han hecho peor que vuestros padres? Porque la generación anterior se había convertido en idólatra. Habían abandonado a Dios. Estaban adorando a los ídolos. Ahora, ¿qué es la idolatría? La idolatría es adorar a quien no es Dios. Y como dice Pablo en la carta a los Corintios, un ídolo no es nada. Porque un ídolo no oye. Entonces, un ídolo no es nada. Pero el diablo utiliza la idolatría y promueve la idolatría a través del engaño, porque a través de su poder y el accionar demoníaco, como el apóstol Pablo también lo establece, lo que se sacrifica a los ídolos, a los demonios se sacrifica. Entonces al final los idólatras terminan adorando demonios, terminan adorando ángeles caídos, engañados por el diablo.
terminan dándole adoración a aquel que no merece la adoración. Y resulta que los padres de esta generación a quien Jeremías está confrontando se habían vuelto idólatras. Pero Dios le dice al profeta que les diga a ellos que ellos han hecho peor que los padres, que es algo peor que la idolatría. ¿Qué hay que sea más grave? ¿Qué hay que sea un pecado todavía mayor delante de los ojos de Dios que la idolatría? Y está ahí cuando dice, porque ustedes caminan cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome. No oyéndome. Y esto nos lleva al pecado de la rebeldía. Una cosa es que alguien esté engañado y piense usted en la gente que todavía sigue adorando santos. Estaba un día de estos en un almacén y vi por ahí no sé si era un pendiente o era un collar que tenía la oración de San Judas Tadeo. Y ahí se le pide al santo, ¿verdad?, que interceda delante de Dios, y se le pide que lo proteja y que lo guarde, y que por sus oraciones la persona que está haciendo la oración confía que va a ser librado de la muerte, y que sigue intercediendo para que cuando muera no muera en pecado y pueda entrar en la gloria de Dios. Y yo me quedaba, pero así como, aunque yo conozco un poco sobre eso, me quedaba atónito al pensar, ¿cuánta gente piensa en que le pueden orar a un muerto y que el muerto los va a oír y que por tu santa intercesión yo pueda morir sin pecado mortal y entre a la gloria eterna? Termina la oración, fíjese. Entonces imagínense la devoción a un santo, a una persona muerta, o hasta probablemente un personaje que ni existió en muchos casos. Y esto es hecho por causa del engaño. Mucha gente ha sido engañada y están participando de la idolatría. Pero cuando se habla de que los hijos hicieron algo peor, dice que ellos no oyeron a Dios, ignoraron a Dios, se rebelaron contra Dios, y este es un pecado que solo el pueblo de Dios puede cometer. Quiero que piensen esto con la seriedad del caso. Los idólatras están en problemas porque están adorando a algo que no es Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Es un pecado la idolatría. Pero hay muchos cristianos que están en más problemas, según las palabras de Dios dadas al profeta. Hacen peor que los idólatras. ¿Por qué? Porque conociendo la palabra se rebelan a Dios. Porque conociendo la palabra no lo oyen. ¿Y qué es no oír? Es renunciar a obedecer, es renunciar a atender. Es como cuando usted a alguien le quiere hablar y usted no le presta atención, o abiertamente le da la espalda y lo ignora y lo menosprecia. Y eso es lo que Dios está diciendo del pueblo. Dios por medio del profeta Jeremías le dice, pues sus padres fueron idólatras, pero ustedes han hecho peor que sus padres porque ustedes son unos rebeldes. Están ignorando la palabra de Dios, están haciendo a un lado la voluntad de Dios y están caminando en la imaginación de su corazón malvado. Ahora, para entender esto, ocupemos la cita del primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23. Este texto, hermano, confirma este principio, porque recuerde que en la Biblia encontramos conexión entre las escrituras. Y ciertamente es un pecado grave la idolatría. ¿Alguien dice amén? Pero es un pecado grave, mucho más grave, la rebeldía. Y ya hay un montón de cristianos y cristianas rebeldes que, sabiendo lo que la palabra dice, hacen contrario a la palabra. Eso es no oír a Dios. Eso es hacer a un lado la palabra de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23. Mire lo que dice. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Según la interpretación de este texto, Dios, por medio del profeta Samuel, le está revelando a Saúl que él ha cometido un pecado bien grande. Y el asunto es que estos pecados son graves porque se cometen contra Dios. Mire, hay que entender esto. Hay pecados que se cometen contra Dios.
hay pecados que se cometen contra el prójimo y hay pecados que se cometen contra uno mismo. ¿Estamos claros? Amén. Ahora, los más graves son los pecados que se cometen contra Dios. Por eso es que aquí hay una diferencia entre el pecado de Saúl y el pecado de David. David pecó contra los hombres, pero David no pecó contra Dios. Saúl pecó contra Dios porque mató a los sacerdotes y desobedeció la palabra de Dios. ¿Alcanza a ver la diferencia? Entonces hay que entender que el pecado tiene esas tres direcciones: pecar contra Dios, pecar contra la gente o pecar contra uno mismo. Ahora, de los pecados más graves que se cometen contra Dios, Dios le revela a Saúl por medio del profeta Samuel que la rebelión es un pecado tan grave como el pecado de la adivinación. Luego más abajo, en un nivel un poquito menos grave, está el pecado de la obstinación. Y el pecado de la obstinación es comparado con el pecado de la idolatría. Ahora, junte las ideas y entonces vea la conexión. Dios le está diciendo al pueblo por medio del profeta Jeremías: sus padres fueron idólatras, pero ustedes son peor que sus padres porque ustedes son rebeldes. Sus padres fueron engañados adorando a lo que no es Dios, pero ustedes son unos rebeldes que están ignorando al que es Dios. Una cosa es adorar a algo muerto, a algo inerte, pensando que le puede oír. Y otra cosa es conocer al Dios vivo, conocer la palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios, y conociéndola, darle la espalda e ignorarla y hacer de otra manera. Ahora, cuando vemos aquí, de nuevo en Samuel, que Dios le está revelando a Saúl que su pecado es grave porque ha sido un rebelde. Y ese pecado de rebeldía, ¿por qué rebeldía? Porque no obedeció el mandato dado por Samuel. Y el mandato dado por Samuel, como era el hombre de Dios en turno, como era el vocero, el representante de Dios, era como que Dios hablara. Así que Saúl tenía que haber pensado de esta manera: Dios me dijo que espere a Samuel para que él venga y ofrezca el sacrificio. Pero Saúl no hizo eso. Saúl tuvo temor, el pueblo se desertaba y entonces él ofreció los sacrificios. Ahora Dios tiene que revelarle o mostrarle que él ha pecado porque ha mostrado un corazón rebelde, un corazón que no confía en Dios, un corazón que actúa con autosuficiencia, con orgullo. Recuerde que el pecado original es el orgullo. El primer pecado que se cometió en el universo es el del orgullo, el pecado cometido por el diablo. Y es por el orgullo que nosotros actuamos independientemente. Es por el orgullo que no nos sometemos. Es por el orgullo que no obedecemos. Es por el orgullo que hacemos como nosotros nos parece. Y es lo que Dios le está diciendo al pueblo: ustedes han hecho peor que sus padres porque por causa del orgullo no me quieren obedecer a mí, están caminando tras la imaginación de su corazón malvado y no me quieren escuchar. En ese sentido, yo creo definitivamente que hay un gran problema cuando nosotros como cristianos, conocedores de la palabra, desobedecemos a Dios y pensamos que estamos librados, pero que los que sí están en problemas son los que adoran a María. Los que sí están en problemas son los que andan adorando santos. No, es un pecado grave. Tanto la rebelión como la obstinación, tanto la idolatría como la adivinación. Entonces, volviendo otra vez a Samuel 15, como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Y qué es la adivinación? La adivinación es consultar a los demonios. Y ese pecado es más grave que adorar a lo que no es Dios. La idolatría es un pecado grave, adorar lo que no es Dios. Pero la adivinación es un pecado más grave porque ese pecado es consultar, depender de, confiar en los demonios. Y es un pecado que se comete en contra de Dios porque se está yendo en contra de la autoridad de Dios y se está buscando otra fuente sobrenatural de respaldo, de información. Entonces, lo que se le reveló a Saúl por medio del profeta Samuel ahora está siendo utilizado para poder explicarle al pueblo de Israel por qué es que el juicio viene. Recuerde que venimos de la pregunta en el verso 10: ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra?
Recuerde que venimos del enfoque de que ellos no saben por qué es que Dios está hablando de juicio. Aparentemente no saben. Entonces el profeta tiene que decirle, primero recuerden, sus padres fueron idólatras. Y segundo, reconozcan, ustedes son unos rebeldes que no quieren oírme a mí. Así que cuando comparamos esto con la revelación dada por Samuel a Saúl, entendemos que para Dios la rebelión es tan grande como practicar la adivinación. Y la obstinación es comparada con la idolatría. De manera que cuando nosotros, pongámoslo en un nivel práctico, cuando un hijo está obstinado, desobediente, terco, delante de Dios, ese pecado, esa desobediencia, esa terquedad, Dios la compara en el mismo nivel de la idolatría. Ahora, cuando alguien es rebelde, porque la rebeldía es más grave que la obstinación. La rebeldía es oposición, la rebeldía es independencia, la rebeldía es una total separación de la autoridad e ir en contra de la autoridad. Ahora se eleva el nivel del pecado y Dios lo compara con el pecado de la adivinación, de consultar demonios, de depender de los demonios, de confiar en sus enemigos en lugar de confiar en Él. Por eso es que son pecados graves. Porque son pecados que se cometen en contra de Dios. Y Pablo lo dice en Romanos 13, que el que se opone a la autoridad, se opone a Dios, que es el que ha establecido la autoridad. Verso 13. Por tanto, por esta razón, esta es la causa o la explicación de su pregunta, yo lo voy a arrojar de esta tierra, a una tierra que ni ustedes ni sus padres han conocido. Y allá servirán a dioses ajenos de día y de noche, porque no les mostraré clemencia. Dios les dice, bueno, como han servido a los que no son dioses y han actuado con arrogancia y con rebeldía hacia mí, entonces yo los voy a entregar a la esclavitud para que sirvan a dioses ajenos, y a aquellos dioses, a esos sí les van a servir de día y de noche. A mí no me han querido servir, dice el Señor, pero a ellos sí les van a servir de día y de noche. Y yo pienso, hermano, en la aplicación práctica que esto tiene para nuestra vida. Hagamos la aplicación, por ejemplo, con respecto a dejar un ministerio aventado. Muchos cristianos adolecen de esa, ¿qué podría decir? Falta de carácter, de no luchar por perseverar, por permanecer. Y eso revela falta de amor, falta de convicciones, eso revela falta de temor a Dios. Y Dios, hermano, como que en su paciencia pasa por alto mientras maduramos, pero como que es algo que se repite en la vida de muchas personas que nunca se afirman, nunca se establecen, nunca logran posicionarse para convertirse en ministros fieles que van a luchar. No importa si tiene calentura, va a venir y cumplir su ministerio. No importa si tiene solamente el dinero para el pasaje, va a venir y va a confiar en que Dios va a orar. Los creyentes en el ministerio dejan todo así tan simple. Cualquier cosa los mueve. Y la realidad es que cuando uno cae presa del pecado, o cuando uno está enredado en el mundo, o cuando uno está lejos de Dios, el diablo no anda contemplando a nadie. Y allá la gente sí sirve de día y de noche a los que los esclavizan. Aquí no se sirve a Dios voluntariamente. Aquí la gente, y digo aquí en el sentido del reino, la iglesia, la gente deja a un lado su ministerio, tuvo otra cosa que hacer, se fue por allá, se fue por acá. La gente mueve lo que tiene que hacer. ¿Cómo es posible que muevan lo que tiene que ver con su relación con Dios y no muevan lo que tiene que ver con la relación con la gente? Yo no entiendo eso. Lo único que yo entiendo, porque ha sido una experiencia, es Dios nos bendice cuando somos fieles en lo poco. Y Dios nos pone sobre más. Yo lo he experimentado en mi vida. Dios nos bendice simplemente porque encontró una razón para poder confiar en nosotros, porque Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Amén. Entonces Dios le dice al pueblo aquí, como ustedes me han dejado y adoran a los que no son dioses, y ustedes se han rebelado y no reconocen mi autoridad, los entrego a los que no son dioses, y a ellos sí les van a servir de día y de noche. Verso 14. No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte.
y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Es interesante este texto porque Dios está hablando de juicio, Dios está hablando de la mortandad, Dios está hablando de la destrucción, del sufrimiento, pero al igual que en los capítulos anteriores, Dios siempre anuncia que Él va a mostrar misericordia más adelante. Amén. Y entonces dice algo que la mayor parte de los que estamos aquí reunidos no hemos comprendido, y entonces resulta que aún en nuestro enfoque bíblico nos recordamos que Dios sacó a Israel de Egipto. Y le decimos al Señor: tú eres el Todopoderoso, Señor. Tú humillaste a Faraón, tú abriste el mar rojo, tú mataste al primogénito del Faraón, los heriste con plaga, tú sacaste a tu pueblo de la esclavitud. Pero se nos olvida que eso está tan lejos, pero tan lejos, que Dios por medio del profeta revela que habría un cambio de escena. Y entonces Dios dice: vienen días en que ya no van a estar enfocados en que Jehová los hizo sacar de la tierra de Egipto, sino que viene una nueva etapa donde van a ser restaurados, una etapa de liberación. Después de haber sido humillados y castigados, van a ser levantados, y lo que van a decir es: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte. O sea, no mucho hablamos de cuando Israel cayó cautivo en Babilonia y fue sacado de Babilonia. Todo el mundo conoce la historia de salir de Egipto, pero no muchos conocen la historia de ser sacados de Babilonia, de ser sacados de Asiria. Y esto comienza con Ciro, cuando Ciro da la orden de restaurar el templo. Esto nos lleva a los tiempos de Nehemías, nos lleva a los tiempos de Esdras, cuando se restaura la ciudad, se restaura el templo, se restaura el culto en el templo. Pero históricamente nosotros nos quedamos con Egipto. Y hasta hay cantos acerca de echó a la mar los carros de Faraón. Pero no hay cantos que nos hablen acerca de la liberación de Dios obrada en Babilonia. Y Dios está diciendo: por causa de su pecado los entrego a juicio. Pero sepan que voy a hacer algo. Voy a mostrar mi misericordia, y de aquellas naciones que están en el norte, a donde los voy a esparcir, de allí también los voy a recoger. Y lo que van a testificar después será eso: vive Jehová, que hizo volver a los hijos de Israel de la tierra del norte. Ahora eso hace el entendimiento, o da el entendimiento de que Dios está revelando que aunque los va a castigar, Dios está dispuesto a restaurarlos. ¿No cree que es una bendición eso, hermano? Dios anuncia el juicio, pero al mismo tiempo anuncia que Él quiere restaurar, que Él quiere bendecir. Y esto, hermano, nos revela el carácter de parte de Dios. Verso 16: he aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte, por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Este texto se interpreta de dos maneras según los estudiosos bíblicos. Número uno, es una metáfora, es una comparación. Y Dios está diciendo que así como los pescadores se juntaban y usaban redes para atrapar todos los pescados, Dios iba a usar pueblos para atrapar en redes a su pueblo y llevárselo cautivo. Así como los cazadores se iban por los montes cazando a los animales, Dios iba a levantar enemigos. Y estos enemigos iban a traer la muerte, iban a ser instrumentos de muerte para el pueblo de Israel. Pero la segunda forma de interpretarlo, dado que Dios está hablando acerca de sacarlos de la tierra de Asiria o de Babilonia, la otra forma de interpretarlo es que Dios está hablando que los pescadores y los cazadores son enemigos que Dios va a usar para luego librarlos. Y aquí es donde viene Ciro, viene el reino de Media, el reino de Persia. Entonces Dios ocupa a los que antes eran enemigos como instrumentos para liberar y para bendecir a su pueblo, lo cual prueba lo siguiente: Dios puede bendecirlo a usted usando aún a sus enemigos. Dios puede bendecirlo a usted usando aún a los inconversos. Dios puede bendecirlo a usted aún usando a gente atea. Dios puede bendecirlo a usted, porque Él tiene todo el poder de inclinar el corazón de quien sea. Entonces Dios está revelando
que Él al final va a ejecutar su voluntad y va a sacar a su pueblo de ahí. Dios va a usar a los enemigos para restaurar a su pueblo. Y lo vemos en el cumplimiento histórico cuando Dios usó a los persas. Porque Ciro era un rey pagano, pero Dios dice: Ciro mi siervo. ¿Por qué mi siervo? ¿Porque tenía temor de él? No, porque Dios lo utilizó para la restauración del templo. Porque Dios lo utilizó para que el pueblo de Israel comenzara a repoblar la ciudad de Jerusalén y fuera el inicio de la restauración de la nación. Verso 18: pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado. Dios está hablando: los voy a restituir, los voy a bendecir, los voy a levantar, los voy a liberar. Pero primero, ahorita estamos en lo que estamos. Lo que viene ahorita es juicio. Y eso no se detiene. Le voy a pagar al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Recuerde que ellos sacrificaban hijos, sacrificaban personas a los ídolos, como el dios Moloch, que era un dios al cual se le ofrecían víctimas humanas para que se quemaran. Entonces Dios está diciendo: no, es que yo tengo que castigarlo, y los voy a castigar al doble por su iniquidad, por su pecado, porque contaminaron mi tierra. Entonces, la gravedad del pecado consiste en que afecta a otros. Una cosa es que uno comete un pecado que solamente la persona está dañándose, como el que bebe y dice: yo bebo, pero yo no le hago daño a nadie, no me meto con nadie. Si me estoy acabando la vida, soy yo. Pero el asunto es de que ya ebrio agarra un arma y entonces ya peca contra otro, ya causa un daño contra alguien más, o contra la familia, contra los hijos. Entonces el asunto aquí es que la gravedad del pecado consiste en que afecta a otros. Y Dios revela que el problema aquí era que las abominaciones, las prácticas paganas, las costumbres que tenían estas naciones de depravación sexual, de adoración idólatra y todo eso, estaba siendo esparcida. Y entonces Dios dice que llenaron de sus abominaciones su heredad, su pueblo, y contaminaron su tierra. Y Dios reclama: es mi tierra la que están contaminando, es mi heredad la que están llenando de abominación. Entonces los voy a castigar, voy a hacer que paguen o que sufran el doble por causa de su iniquidad. ¿Y cómo es eso, hermano, de pagar al doble? Quizás se puede comparar con tener un accidente con un carro, y usted arruina su carro y arruina el de otro, y tiene que pagar el doble. O se puede comparar con: usted quiebra un vidrio con la cara y tiene que pagar el vidrio y tiene que pagar su golpe. Hay ocasiones en que se paga el doble las acciones que cometemos. ¿Hay alguien aquí esta noche? Y Dios está diciendo que en este caso ellos van a pagar al doble. No solamente por su pecado, sino por haber contaminado la tierra y por haber llenado de abominaciones su heredad, o sea su pueblo, transmitiendo las prácticas, las costumbres. Verso 19, la exclamación final del profeta, reconociendo al único Dios, es: oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. Mire qué tremenda declaración del profeta. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. El profeta, después de haber oído el juicio, de haber escuchado las instrucciones que Dios le da de no tener mujer, no tener hijos, no consolar al pueblo, no participar de banquetes, confrontarlos por causa del pecado, el profeta concluye como tendría que concluir todo el pueblo de Dios: no hay Dios sino solo Jehová. No hay otro Dios. Él es el único que es fortaleza. Él es el único escudo. Él es el único Dios verdadero. Y entonces el profeta termina con esa exclamación y dice: Señor, si es que en realidad nadie puede construirse dioses. El hombre no puede hacerse dioses para sí mismo. Y si los hiciera, en realidad no son dioses. Y Dios concluye en este capítulo anunciando que se va a revelar como Dios. Verso 21. Por tanto, he aquí, les enseñaré esta vez. Les haré conocer mi mano y mi poder,
y sabrán que mi nombre es Jehová. Dios anuncia que se va a revelar como Dios. Y aquí yo pienso, pobre gente, la que proclama que no hay Dios. Como dice en el Salmo 53:1 y en el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y cuando estén delante de Dios, ¿qué van a decir, hermano? Está bien que alguien diga no hay marcianos. Y viene como está la gente torcida, ¿verdad? Dicen que no hay Dios y dicen que sí hay marcianos. Y es al revés, hermano. Entonces, pobre gente cuando estén delante de Dios. Porque el Señor dice, les voy a hacer conocer mi mano y mi poder y sabrán que mi nombre es Jehová. Aplicado al contexto del capítulo que estamos estudiando esta noche, Dios está diciendo, para que sepan que yo soy Dios y que no hay otro Dios, yo traigo juicio. Ejecuto mi voluntad y estoy anticipadamente revelando mis juicios. Y estoy anticipadamente revelando que voy a tener misericordia de mi pueblo y que lo voy a restaurar. Y ellos van a saber que yo soy Dios. Dios se muestra en su carácter a través del conocimiento anticipado de las cosas. Él es el único que puede revelar las cosas por venir. Y él mismo pregunta que si habrá alguien más que anuncie las cosas por venir. Y no hay nadie, solo Él conoce las cosas por venir. Así que el capítulo concluye con esa declaración de parte de Dios. Van a saber que mi nombre es Jehová. Y aquí concluimos también. Donde mi palabra sea su alimento.